Vamos a hablar de lo que es el ayuno en todo su abanico, y eso incluye tanto ayuno intermitente, que seguro que hay dudas también al respecto, resumir un poco todo eso, y lo que es el ayuno prolongado. Y ya estamos hablando de ayunos de más de 24 horas, en los que hay uno o varios días sin comer, diferentes conceptos también, y también hablar un poco de lo que es la historia de lo que a mí me marcó, que era pues el tema del desayuno, y qué es realmente el desayuno. Al final la palabra desayuno, si nos paramos a pensar un segundo, ¿de dónde viene? Desayuno, es la forma en la que rompes el ayuno, pero la historia detrás del desayuno como tal, pues es un poco más compleja que eso. Y esa es una de las cosas que a mí cuando lo aprendí más me llamó la atención, porque el desayuno, por así decirlo, es una invención de la industria alimenticia, en particular de Kellogg's. ¿Os suena la marca Kellogg's? ¿Qué vende Kellogg's? De desayuno. Entonces, ¿qué le interesaba a la marca Kellogg's? Que esto es desde el siglo XIX, primeros del siglo XX y demás, que se empezara a desayunar lo máximo posible. Y luego, durante esa revolución industrial, nació lo de las 5 comidas al día. Entonces, al final ayuno, cuando decimos la palabra ayuno, ¿vale? No es más que el tiempo sin comer, ¿vale? Eso es la definición más simple de ayuno. Todo el mundo hace ayuno, todo el mundo ayuna por la noche. ¿Qué pasa? Que no ayunamos lo suficiente para que ocurran diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo que se tienen que activar a partir de ciertas horas de descanso digestivo, de ese barbecho digestivo, por así decirlo. Entre ellas, pues, la famosa autofagia, pero para mí, una que es muy importante del ayuno intermitente y que se menciona muy poco es el complejo migratorio motor. El complejo migratorio motor, ¿vale?, que se conoce como CMM, yo siempre explico que es como los basureros de tu cuerpo. Nosotros tenemos un sistema digestivo por el que hay cosas pasando, pues siempre que comemos, muchas cosas pasando, ¿no? Al igual que si aquí no tuviéramos el maravilloso equipazo que tenemos, seguramente se habrían quedado muchas cosas sucias por ahí, platos, restos de mango, de lo que sea, ¿no? Se van quedando cosas por ahí. Gracias a que nosotros paramos de comer y ellos tienen tiempo de venir al sitio que hemos vaciado nosotros, donde ya no estábamos, a limpiar, ahí es donde obviamente pues tienen el tiempo de limpiar. Pero si nosotros siguiéramos ahí en la cocina manchando, ellos no pueden nunca venir a limpiar y por lo tanto eso se va acumulando. Pues esto ocurre también dentro de tu propio cuerpo. Hay como unos basureros que a partir de aproximadamente las 12 horas es cuando empiezan a hacer su trabajo de limpieza. Sí. Porque es en plan, vale, mi persona ya ha dejado de comer, ya puedo hacer mi trabajo y ponerme a limpiar. Hay muchísimos procesos que se activan cuando hacemos las horas correctas de ayuno también, ¿vale? Entonces, hablaremos de los dos tipos de ayuno que hay, obviamente, que está el ayuno intermitente y el ayuno prolongado, ¿vale? Si queréis, nos enfocamos primero en el ayuno intermitente, que es el que todo el mundo practica en su día a día, quiera o no, y los diferentes tipos que hay. Siempre se habla de que tienes que empezar por lo menos por el 12-12, ¿no? Luego subir a 14-10, luego 16-8, luego 18-6, luego también hay 24 o 22-2, que es OMAD. Yo recomiendo que simplemente os enfoquéis en hacer ayuno nocturno. Hay muchas subidas y bajadas de ciertas hormonas que ocurren durante tu día, que la comida también afecta. Por ejemplo, ¿no?, la importancia de cenar pronto, en parte es también para permitir la producción de melatonina. La importancia de comer en la primera parte del día es porque también el cortisol está elevado y somos más sensibles a la insulina, es decir, con menos insulina somos capaces de absorber mejor una mayor cantidad de glucógeno, de glucosa o lo que sea, ¿vale? Entonces, hay muchas cositas también. Luego, la importancia del descanso. En el descanso es donde se producen las hormonas del hambre y la saciedad en tu cerebro. Por lo tanto, si tú has dormido mal, seguro que muchos lo habéis notado. Al día siguiente tienes un hambre que no te sacias. Y comes y comes y comes. Al final, el equilibrio hormonal es súper importante y la forma más fácil de estar equilibrados hormonalmente es alinearnos con lo que equilibra más nuestras hormonas, que es el astro rey. Claro. Y al final, para mí, la conclusión y el resumen del ayuno intermitente es muy fácil. Y es que siempre que puedas que hagas ayuno nocturno, si es de noche y no hay sol, pues haz lo que harías hace 20.000 años si es de noche y no hay sol. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a buscar comida cuando es de noche? ¿Te caes por un barranco y no te has dado cuenta? O te come alguien, te comen a ti en vez de comerte tú a alguien. O sea, tú cuando es de noche lo que haces es estar tranquilito en tu casa, una hoguerita y activar el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación. Al final el simpático es el que se encarga de cortisol alto, estrés, deporte, todo este tipo de cosas que también es necesario y que sin él pues nos moriríamos, pero a las horas que hay que activar el parasimpático, hay que activar el parasimpático. El problema con el scrolleito constante, de luz azul en la cara, el cenar tarde, todas estas cosas al final hacen que eso también tenga un desequilibrio,
en el que tu sistema nervioso está mucho más activado durante mucho más tiempo de lo que debería y no ocurran pues todas estas cascadas de consecuencias que tienen que ocurrir también durante el descanso. Por eso, seguro que lo habéis notado, si habéis estado expuestos a luces rojas y después luces azules, es como que lo primero te ciega y lo primero como que ya como que te despierta, ¿no? Sí, sí. O la típica luz del baño. Cuando vas a mear en mitad de la noche, si la luz del baño es blanca y la das, cagadón. Y esa es la señal directa a tu cerebro de que es de día. Y tu cerebro dice, oye, para, vamos a hacer lo que hay que hacer cuando hay de día, que es elevar ese cortisol y empezar a funcionar. Y ese es el problema cuando no respetamos todo este entorno lumínico. Por eso para mí lo más fácil es, oye, intenta comer siempre que puedas cuando sea de día y olvídate cuando sea de noche. Y el resto pues lo adaptas a tu día a día. Que trabajas de 3 a 10 de la noche porque tu trabajo es de tardes. Pues intenta adaptarlo para cuando te den un descanso del trabajo que sea tu cena, por ejemplo. ¿Qué es al revés? ¿Que trabajo de mañanas? Pues oye, al día anterior me echo una cena que me voy a llevar al trabajo y luego cuando salga de trabajar ya he comido y me voy a ir a entrenar y hacer una cena temprana. Siempre hay una respuesta, ¿vale? Para cualquier situación. Simplemente hay que estar dispuesto a encontrarla y tratar de mantener pues estos principios un poco. Yo creo que, bueno, ayuno intermitente podríamos hablar horas, pero yo creo que lo que mola aquí es hablar del ayuno prolongado, Sí. ¿no? Yo creo que esto más o menos ha quedado claro con lo del desayuno de esta mañana que hemos visto. Ya sabéis cómo romper el ayuno de la mejor forma en función de si te lo has ganado o no y todas estas cosas, ¿vale? El resumen para mí es este, ¿vale? El ayuno ocurre, no se fuerza. Ahí está, tío. Tiene que ser algo natural. Tú no puedes estar mirando el reloj contando, no. Eso es Llevo 15 horas y media de ayuno, voy a esperar media hora más. No, si es la hora de comer y ya te has ganado y te has pegado un entreno, te has ido a correr 6 kilómetros o lo que sea, pues vas y desayunas. Ahí está. No pasa absolutamente nada. Así como para mí antes era una cárcel comer 5 veces al día y yo era como, no, a las 7 tengo que desayunar, a las 10 y media tengo que almorzar, a las 2 y media tengo que comer, tal. No dejéis que esto se convierta en una cárcel también, de contar las horas Sí. y de ser esclavos del ayuno, al revés. Cuando el ayuno lo controlas tú, ¿vale? Y tiene que ocurrir de forma totalmente natural y como dice Jorge, al final cada persona es un mundo, mirad lo que funciona. Hay una pregunta que yo me hago mucho que es, cuando yo tomo una decisión, ¿quién se beneficia de la decisión que estoy tomando? Totalmente. Y cuando estoy recibiendo una información, ¿quién se beneficia de que yo aplique la información que estoy recibiendo? Y lo normal es que cuando hablamos de estos temas, del ayuno no se beneficie nadie, pero pierdan los que sí les interesa que tú comas muchas veces al día. Al final, cuando tú más comas, más estás consumiendo, más dinero gano yo, que soy el que produce la comida. Por lo tanto, a mí esa narrativa me interesa. Por lo tanto, voy a hacer porque sea adaptada por las masas. Sin embargo, esto, ¿quién gana de que tú dejes de comer y hagas ayuno? Que no hay nadie que se beneficie tangiblemente y por lo tanto es normal que muchos mensajes así, yo os animo a cuestionarios vale, pero esto, ¿a quién le beneficia? ¿Quién está ganando de que yo tome una decisión u otra? Con cualquier narrativa, no solo con la alimentación, ¿vale? Ahora, otro melón, ¿vale? Que es el ayuno prolongado. Ayuno prolongado, al final, yo lo defino, para mí es como más de 24 horas. O sea, si ya estás más de 24 horas sin comer, ya pues entramos en una autofagia más profunda, etcétera, ¿vale? Al final 24 horas podemos aguantar un día de un vuelo o cualquier cosa, pero un ayuno ya es que tú vayas a estar un día entero y que sepas que tú te vas a levantar y te vas a acostar y no vas a probar un bocado de comida. Y eso es algo que no hemos hecho la mayoría de nosotros en 25 años de vida. ¿No? La autofagia es un proceso en el que básicamente tu célula se come a sí misma para obtener diferentes recursos y también eliminar células que están, por así decirlo, enfermas, ¿vale? Esto ganó un premio Nobel cuando se descubrió porque realmente es muy revolucionario para muchos tipos de enfermedades. Sí. Ya empezó a meterse con el tema de como el cáncer y el ayuno y de un día para otro pues dijeron que se tiró del de su casa, el de un edificio. Que se tiró. Que se tiró. O sea, es la- Que se suicidó. Eso es un muerto. Que se suicidó. Sí, están diciendo que se tiró, pero... Y es algo que si tú hablas de eso en redes sociales, ¿eh? Ese hombre. Frank Suárez. Ver los vídeos de Y él, sí, porque son súper y como si nunca has visto y te empieza a interesar el tema, son muy adictivos sus vídeos, porque son vídeos como un poco los míos de Instagram, cortos, muy fáciles de que te los tragas porque no usan vocabulario específico ni nada, súper entretenidos. Y de anoche a la mañana supuestamente se suicidó, cuando empezó a hablar un poco de cáncer y de ayuno, etcétera. Y si tú hablas del tema, ahora ya se habla bastante, pero antes si hablaba del tema, el vídeo te lo tiraban de redes sociales, no se hablaba nada y está ahí la cosa de decir que seguramente se lo cargaron, Sí, tal cual. seguramente. Y porque, Yo estoy, vamos, el 90%. claro, Es una pena, pero seguramente sea así. sí, o sea, porque lo miréis, lo investiguéis, es un tío guay, muy entretenido, la verdad. Sí, Y hablaba de verdad cosas tan simples de entender y justo. Que volvemos a lo mismo. ¿Quién se beneficia de tomar X acciones y acciones, ¿no? Al final, ¿sabéis cuánto cuesta un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia?
es una barbaridad lo que ganan las empresas que obviamente llevan a cabo esos tratamientos. Que más allá de que funcionen o no, o sea, obviamente la quimioterapia al final es matar a una mosca a cañonazos. Algunas moscas matarás tirando cañonazos, ¿vale? Obviamente va a funcionar. Pero, entonces, hablando del tema del ayuno y cáncer, yo, por desgracia, la evidencia más fuerte que he encontrado es en ratones o cosas similares, ¿vale? Porque son donde se pueden llevar a cabo los estudios y es la información, la mejor información que tenemos a día de hoy sobre este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad, no, un poco la evidencia que hay, la más fuerte es en ratones, de experimentos que se han hecho y se han visto resultados. Jorge, el podcast que él comenta, pues también hablan de eso, de cómo ellos en el laboratorio pues normalmente lo tienen que aplicar en cosas así, y ellos cómo lo compaginan, la parte de aplicar esto como ayunos y cosas así, dietas cetogénicas y demás, con las herramientas que ya existen, que son pues la quimioterapia, la radioterapia y cosas del estilo, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay evidencia muy fuerte de que al final el ayuno pues te va a ayudar a la autofagia y la cetosis, va a proteger esas células sanas, que es una de las principales causas del crecimiento de un cáncer, es que al final acaba atacando a otras células también y esas también se convierten en malas, y ya no es solo el malo que crece, sino las de alrededor que también se convierten en malas, ¿no? Y que también sensibiliza los tumores a la quimio, es decir, hace que la quimio afecte más a los tumores al hacer ayuno prolongado, ¿vale? Como os digo, estos son estudios en animales, pero hay evidencia fuerte al respecto. Luego, evidencia moderada, que puede llegar a reducir efectos secundarios de la propia quimio cuando tú haces ayuno. Esto se ha visto en humanos. Débil, pues ya estamos hablando de que te ayude a sobrevivir o que te cure o no, obviamente, ¿vale? Porque estamos hablando de estudios en animales. Y de que sea, obviamente, seguro o no, pero esto es como todo. Si lo hacen mal, obviamente, pues seguramente acabe siendo perjudicial. Si lo haces bien, pues te va a tener muchísimos beneficios. Y lo mismo con el tema de la diabetes, ¿vale? La diabetes es sobre todo la tipo 2, obviamente, la tipo 1 al final es genética, pero la diabetes tipo 2, uno de los problemas principales es que no pasamos nada de tiempo de ayuno y que muchas veces te dicen, no, no pasa nada porque tú comas avena por la mañana, chútate y listo. Y tienes insulina y esa insulina que te chuta ya sirve para eso. Entonces, mi recomendación, si os interesa introduciros en este mundo que es el tema del ayuno, ¿vale? Yo personalmente empezaría probando a hacer 24 horas si no lo habéis hecho nunca. O sea, si os gustaría profundizar en esto, no se puede pasar de 0 a 100, No. ¿vale? Yo os recomiendo que primero probéis lo que es hacer 24 horas, de yo como hoy a las 2 de la tarde y mañana hasta las 2 de la tarde no como. Después, haz uno de 36. Yo ceno hoy, mañana no como y al día siguiente ya puedo desayunar, para que me entendáis. Y ya sientes lo que es despertarte un día por la mañana y saber que tú ese día no comes. Porque yo en mis 25 años de vida no había vivido esa sensación. Y te empiezas a hacer preguntas por esto y te empiezas a encontrar un poco, ¿vale? Y te preguntas también cuál es tu relación con la comida, desde la necesidad, desde todo esto, ¿vale? Luego, pues ya pruébate uno de 48, come hoy, mañana no comes y la semana siguiente, o sea, la mañana siguiente, perdón, tampoco, y ya lo rompes, ¿vale? Y ya el famoso ayuno de 72, que es un poco pues el estándar, ¿no? Que se conoce más del tema del ayuno. La cetosis ocurre cuando tu cuerpo está quemando mayormente grasa y no se está elevando la insulina, ¿vale? Cuando no se eleva la insulina, eso es que no hay azúcar que vaciar de tu sangre. Entonces las cetonas realmente son grasas cortas, para que me entendáis. Son grasas muy cortitas que tu cuerpo puede utilizar de manera prácticamente instantánea. MCT significa Medium Chain Triglycerides, triglicéridos de cadena media. Pues los de cadena corta, algunos de ellos son las cetonas. Ese es el resumen. Entonces tú cuando un MCT, que es de cadena media, que son 8 o 6, tú lo divides y se quedan 2 de 3, sorpresa, cetonas. Tenéis que entender, chicos, que al final en lo que se resumen es en lo que hablábamos aquí de hay triglicéridos de cadena larga, media y corta, ¿vale? Cuanto más larga la cadena, más enlaces que hay entre las moléculas hay que romper, más tardas en digerirlo. Cuanto más corta, más rápido está para que tú lo consumas, porque tu cuerpo solo tiene que hacer así o tiene que hacer así. Tiene que romper muchas o tiene que romper solo una. Por eso el aceite de coco se utiliza mucho en el Bulletproof, que tiene las dos. Tiene algunas de cadena larga y tiene los triglicéridos de cadena media. Tu cuerpo, tú le das algo y tu cuerpo tiene que romperlo en muchas cosas muy pequeñas para luego hacer lo que quiera con ello, ¿vale? Pero, ¿a qué viene esto? Que, por ejemplo, el tema del aceite de coco, los triglicéridos de cadena media, habéis escuchado que se absorben directamente en el intestino, ¿vale?
eso puede causar un poco de malestar intestinal al principio, porque tú no estás acostumbrado a que de repente llegue un tipo de grasa que tu cuerpo no tiene que digerir, que pasa tu cadena, o sea, tu barrera. Estos, poquito a poco, incluyéndolos, id viendo cómo os sentís. Al final, el café también, no sé a vosotros, pero a mí me hace ir al baño. Entonces, si se juntan las dos cosas, lo de los triglicéridos de cadena larga, lo mismo. Al final, tu cuerpo va poco a poco rompiendo esos enlaces y van estando disponibles en tu sangre, y si están disponibles en tu sangre, tienes una fuente de energía que pueden llegar a tus células y tus células utilizar. Ese es el resumen rápido de por qué se utilizan este tipo de cafés y por qué potencian ese estado de cetosis, porque están obligando a tu cuerpo a que sea eficiente quemando grasa, porque de repente tiene más de la que le gusta tener en estado de homeostasis, en estado de equilibrio. Al igual que cuando te haces adicto a los carbohidratos es porque tú todo el rato le estás dando algo de lo que ocuparse, pues estamos jugando la otra cara de la moneda. Ahora te voy a dar algo de lo que ocuparte y tienes que aprender a utilizarlo. Entonces te voy a dar grasa. Por eso para la cetoadaptación es interesante hacer esto o hacer el enfoque que ha dicho Marta, en el que comes principalmente proteína y grasa, porque estás dando una única fuente de energía a tu cuerpo, que es la grasa, porque la proteína no quiere usarla, y se tiene que acostumbrar a hacer eso de la mejor forma posible. Y por eso es inteligente lo que ha dicho Marta, que 2-3 días antes empieces a reducir esa ingesta de carbohidratos y empieces a entrar en esa cetosis sin tener que forzarla durante el ayuno. Sí. Como decía Jorge, al final eso puede ser algo que sea casi que contraproducente, porque suficientemente difícil es ya el ayuno como para que encima tengas que añadirle a tu cuerpo otro proceso de te corto el grifo de repente. Sí, sí. Vete cerrándolo poquito a poco, para que me entendáis, en lugar de cortarlo de repente, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer un ayuno, y si queréis profundizamos en cómo llevarlo a cabo para el que quiera llegar ya a esta parte de 72 horas, ¿vale? Yo cuando lo he hecho, lo que mejor me ha funcionado es precisamente ese enfoque de llegar un poco a cetosis, o simplemente low carb, o dieta cetogénica, o como queráis llamarlo, y a mí lo que mejor me ha funcionado es hacer la última comida, la del mediodía, porque ya sí que es verdad que he hecho varios OMADs, como hablábamos, y estoy acostumbrado a un día pues irme a la cama sin cenar, no pasa absolutamente nada, de hecho lo suelo agradecer, ¿vale? Y luego eso significa que tú en el tercer día no tienes que esperar todo el día, sino que es solo toda la mañana. Entonces para mí es la forma más fácil de completarlo, ¿vale? Ahora, en los 2 días que te tiras sin comer, porque hay un día 1 que puede ser más o menos fácil, pero el día 2 es complicado. Lo que mejor suele funcionar, sobre todo, el tema de los electrolitos, súper importante, ¿vale? Yo, por ejemplo, la creatina que tomo viene con electrolitos que son sal, obviamente sodio, ¿vale? Magnesio y potasio. No tengáis miedo de beber agua con sal, porque estáis perdiendo mucha sal. A mí, por ejemplo, me gusta aprovechar para hacer algo de calistenia, ¿vale? Y juguetear con tu cuerpo, usarlo, moverte igual, pero no te vas a meter 12 kilómetros a récord, ¿sabes? Y sois todos inteligentes, escucha tu cuerpo y yo te animo a utilizar ese momento de introspección. Si tú lo piensas, son muchas horas al día que de repente te ahorras de lo que es comida o alrededor de ello, de lo que es hacer la compra, de lo que es cocinar, de lo que es limpiar, de lo que es tal. De repente, parece que no, pero te libera 3 horas al día. Lo hablamos antes con lo que os he dicho de tu cuerpo tiende a llegar a un punto de equilibrio, de homeostasis en el que todo está bien. Comer rompe ese punto de equilibrio. Tú de repente tienes una cosa en tu cuerpo externa que tu cuerpo tiene que coger, primero meterle saliva, luego pasarla por aquí, luego hacer jugo gástrico, luego romperla en un montón de cosas pequeñas. Eso realmente es un estrés para el cuerpo, ¿vale? Tu cuerpo se tiene que encargar de eso. Por eso normalmente no te llega a apetecer, porque tú sabes en qué momento estás y tu cuerpo dice, mira, ahora no. Literal. Estoy perfecto, estoy como tengo que estar, estoy en ese proceso de equilibrio, de homeostasis. Y solo necesito mi agüita. Los geles que uso yo, que los compro en Estados Unidos, son miel cruda y electrolitos. 2 ingredientes. Tiene sodio, potasio y magnesio, que son los 3 electrolitos, en el equilibrio que tiene que ser, que es aproximadamente el doble de potasio, o sea, el doble de sodio que de potasio y el doble de potasio que de magnesio. Más o menos, hay un rango ahí que puede ser un poquito variable, pero más o menos van por ahí los tiros. El triple de sodio que de potasio, pero bueno, por ahí va más o menos, ¿vale? Y eso ya existe en Estados Unidos y hay mucha gente, y yo son los que utilizo para correr porque, como a él, a mí me sientan como una patada ahí abajo, ¿vale? Pero bueno, el tema del ayuno prolongado, ¿vale? 72 horas. El primer día es relativamente fácil. Para mí el complicado es el segundo, ¿vale? Y el segundo día es en el que yo os recomiendo hacer esa parte de introspección, aprovechar para, ostras, haceros preguntas, pasad tiempo con vosotros mismos, como decía Jorge, daros paseos, distraeros, pero aprovechad para tener tiempo para vosotros, ¿vale? Y va a ser muy, muy útil. A mí me sirve mucho, pues eso, para organizar cosas del futuro, para aprovechar muchísimo el foco mental y tal. Y luego, sin duda, la parte más importante después de la hidratación durante el ayuno es cómo rompes el ayuno.
tu cuerpo cuando rompes el ayuno es como una esponja nueva. ¿Has visto las esponjas nuevas lo que chupa? Tú lo que le pongas lo chupa todo. Y sin embargo, una esponja que ya ha sido usada ya no chupa tanto, ¿no? Pues tu cuerpo es una esponja nueva. Entonces, lo que le des ahí va a hacer y va a chupar absolutamente todo, ¿vale? Y también es un motor que está apagado. Esto lleva sin utilizarse 2 días, porque normalmente el primer día es cuando terminas de salir de abajo, pero luego ya está, se ha parado. Entonces eso hay que reiniciarlo. Entonces a mí hay un par de cosas que me van muy bien. Lo primero, lo que decía Jorge, el tema del caldo de huesos, ¿vale? Viene muy bien para empezar a lubricar un poquito, es rico en grasas también, que también son importantes para lubricar literalmente, ¿vale? Que tu sistema digestivo tenga algo de grasas y para empezar a activar todo esto, pero sin nada sólido, que sea algo líquido, que ya aporta nutrientes, que ya técnicamente rompe el ayuno, que además tiene buena sal y demás y que empieza a activarse, ¿vale? Y a mí hay una cosa que me ha funcionado muy guay, que es meter después de eso, 15, 30 minutos después, que tú veas que tu cuerpo, pues, oye, lo he pasado bien, esto me ha sentado bien, frutas enzimáticas y un poquito de proteína muy limpia. Papaya. Ostras, si tienes un caldo de pescado, un caldo de carne, también vale. Un kiwi, un trocito de piña o un poco de papaya o algo así, perfecto, con, pues por ejemplo, unos huevitos revueltos. Que ya sabéis que la yema es mejor cruda del todo, pero a mí personalmente me sientan mejor, más fáciles de digerir si son revueltitos. Lo ideal es el caldito. Para mí eso, Sí. tu cuerpo lo agradece un montón, o sea, es un momento, tío, y es un momento, tío, de, sobre todo yo que me gusta hacerlos en invierno, ostras, calentito, tal, Es el locura. primer sorbo de sabor, estás viendo agua con sal 3 días, primer sorbo de sabor de algo sabroso, es una gozada. Entonces, 100% que tenéis que disfrutar ese momento sin distracciones y estar vosotros con vosotros mismos. Y luego yo después de eso me gusta esperar 1 horita para ver cómo me sienta esta fruta, cómo me sienta este poco de proteína y demás, ¿vale? Que no tienes huevos, a lo mejor un poquito de pechuga de pollo o algo así, ¿vale? Pero que veáis cómo vuestro cuerpo trata lo que acabamos de incluir y aprendéis a escucharlo también y digáis, vale, mi cuerpo ya está preparado o ostras, noto que todavía se está encargando de esto, voy a dejarle un poquito más. Y ahí ya, pues una comida como el plato que hemos diseñado esta mañana o lo que sea. Es interesante poder meter quizás un poco en la parte de complementos, acordáis de ese 10%, algo más enfocado en probióticos, ¿vale? Para repoblar esa microbiota y aprovechar que está pues en ese barbecho digestivo y meter un poco de chucrut o de kimchi o algo de kéfir o cosas así. Incluso los almidones resistentes que hemos dicho, si vais a meter ahí, meted los que sean enfriados al día siguiente. No os recomiendo que metáis un pan, por ejemplo, o un arroz o cosas así, con índices glucémicos tan altos, sino que más bien pues proteína, grasa, un poquito de fruta o algún almidón resistente, es decir, boniato, patata enfriados del día anterior o cosas así. Y que no hace falta hincharse, que si os apetece, obviamente vais comiendo tranquilamente, pero tened en cuenta de dónde viene el cuerpo. Viene de 3 días sin comer. No nos interesa meter un atracón, nos interesa disfrutar comiendo, pero nos interesa estar en el momento presente y ser conscientes de lo que está ocurriendo, porque el cuerpo te va a mandar la señal de saciedad y es importante que la escuchemos, porque es muy fácil pasarse. Yo he hecho varios ya, ¿vale? Yo he hecho un par de 3 días, uno de 4 días y tal. Lo que os digo, yo llevo 2 navidades seguidas haciéndolo y me funciona súper guay, porque es lo típico. 31, entiendo. No. Después. Yo en Navidad, eso es, yo en Navidad tengo varias fechas, el 1 es el cumpleaños de mi padre, pero el 25 obviamente Navidad, del 26 al 29 me gusta meter ayuno y si no puedo, lo meto ya del 7 al 10, por ejemplo, o algo así. O a lo mejor aprovecho el Día de Reyes, el 6 es la última comida, pues que esa sea la última comida del ayuno, ¿vale? Pero lo ideal es que podáis hacerlo, si va a ser vuestro primer ayuno, que podáis hacer lo que es como preparé yo el de 4 días, haciendo esa fase cetogénica de 3 días, el ayuno completo y luego salir bien del ayuno, parecido a lo que hemos explicado antes con la V, ¿vale? Entonces, mi experiencia, la primera, fue que los eventos sociales para mí el primer día, porque era Navidad, había eventos sociales a todas horas, fue duro, no por lo que sentía, sino porque, ostras, no me sentía tan seguro de yo estar haciendo un ayuno. Fue como, ostras, a mí que me cuestionaran todo el rato, ¿y eso para qué lo haces? Esto es una tontería, esto tal, a mí me tocó las narices. Por esa presión social, que quieras que no, pues por muy fuerte que seas y mucho caparazón que tengas, a mí en ese momento me afectó, después me ha dado igual. También os soy sincero, y la segunda y tercera ayuno me ha dado igual. Pero esa primera, por ejemplo, a mí sí que me tocó un poco las narices, sobre todo el primer día, que fue un día de irme a cenar con mis amigos y yo, pues oye, había elegido hacer ayuno y las típicas vaciladas y tal, pues ese día a mí un poco sí que me afectaron, me hicieron cuestionarlo y el día siguiente sí que fue un poco más duro de lo que pues quizás habría sido si no hubiera tenido presente ese evento social. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y luego la primera vez sí que salí del ayuno y cometí el error de, venga, no pasa nada, voy a comer lo que tal, y al día siguiente lo pasé mal de la tripa porque comí. Hice un proceso parecido,
Pero la segunda comida fui con los topes quitados. ¿Por qué? Porque era la cena del año con mis amigos, justamente. Entonces hice un pequeño desayuno, pero luego fui a la cena y dije, venga, pues ya está, pues lo que cenan mis amigos ceno yo. Y por suerte había carne y había cosas buenas para elegir, pero comes más pan, comes más tal, comes lo que hay. Y eso al día siguiente, pues pasé un par de días con el estómago regular y tal y cual. Así como me ocurrió eso, por ejemplo, cuando lo hice, estuve en México y lo hice de 4 días, el tercer día sí que me sabía mucho la boca metal, o sea, yo notaba que estaba en cetosis profunda. Y ese fue más fácil porque aproveché para poder trabajar bastante, la verdad, porque fue un momento que justo era en junio del año pasado y me permitía pues preparar la segunda mitad del año bastante bien. Y luego tenía otro viaje pues una semana después y yo quería aprovechar esa semana entre viajes para realmente enfocarme en mi trabajo y tal. Y aproveché para hacer un ayuno porque también venía de 3 meses de haber viajado por todo Asia, Estados Unidos, mi primer maratón, México, bueno, fue mucho movimiento. Yo necesitaba ese momento de pausa. Y dije, pues venga, voy a aprovechar y voy a hacer un buen ayuno aquí. Y ese sí que lo hice un poco con esto que os he compartido. Y ahí fue total normalidad. A partir del día siguiente ya otra vez el rendimiento en el gimnasio normal, volver a entrenar normal. Y eso ya lo volví a aplicar estas navidades en el de 3 días y también sin ningún problema. De nuevo, aprovechando lo que a mí me gusta aprovechar, que es para pues, poner foco en ciertas cosas que pueden requerir a lo mejor 8 horas de mi día y saber que no hay distracción, que no hay que hacer un parón para comer. Yo me puedo meter en una habitación y estar 8 horas enfocado en eso y sacarlo para adelante. Entonces, esa es un poco mi experiencia. Gracias. Por venir, bro. Gracias a ti. Gracias a vosotros, chicos.